Muy buenos días. Les estoy presentando la ponencia La educación y la virtualidad, reto o realidad, un estudio de caso de dos universidades en Colombia. Pues acá estamos tres compañeros. Mi nombre es Roger Emilio López Ruiz, el doctor Fabián José Mendoza Estave y el doctor Boris Sose Seña Sierra, quienes estamos pensando que eh, la educación y la virtualidad hoy debe ser pensada contemporáneamente como un reto o una realidad. Y queremos analizar dos universidades, una con perfil presencial y una con perfil o con modalidad a distancia y virtual, que nos pueda, digamos, mostrar en su contexto eh, cómo comprender contemporáneamente esos tipos de educación para poder determinar desde un estudio de caso cómo se instalan en la época de la revolución digital las formas y las estructuras que generan discusiones de los supuestos de la disposición natural. Cuando hablamos de disposición natural es esa disposición que tenemos para recibir y percibir la educación, en este caso de forma tradicional, que es lo más, digamos, normal, entre comillas, y la educación está enmarcada también por aspectos como la sexualidad, la muerte, el cuerpo mismo, desde el sentido de la realidad en términos de la educación digital. Frente a esa educación tradicional y la metodología de esa educación tradicional va a marcar entonces que vamos a estar haciendo un análisis de estudio de caso y son varios ítems los que recogen ese diseño institucional que queremos hacer. En general, pues la educación tiene unos aspectos que denotan una importancia fundamental, pero hoy solamente queremos en general decirles que vamos a analizar dos universidades en Colombia que, que nos van a permitir mostrar cómo esas facetas de nuestras vidas, desde la educación, hoy están marcadas por las tecnologías, pero cómo marcan esas tecnologías o cómo marca la educación tradicional, esas tensiones que hay entre los entornos físicos y virtuales, cómo determinan la educación. Queremos observar qué pasa con esos estudiantes, qué pasa con su entorno, cómo esa revolución digital en la que ellos viven pues ha marcado su condición de educación, sexualidad, cuerpo mismo, muerte, todos esos elementos que integran la vida de ese ser humano que se está educando. En eso queremos ser muy conscientes y pues hay unos autores unos autores que hablan un poco de ese tema. Carrasco y Valdivieso y Di Lorenzo 2016 dicen que, digamos que dentro de la pertinencia, por la pregunta por esos espacios, contenidos y formas de enseñanza, debemos nosotros ser muy cautelosos cuando se demarcan los puntos de vista desde las perspectivas y el reto de pensar esos escenarios de la educación actual. Esos escenarios que son determinados por las TICs y que también necesitan encontrar una comprensión frente a la formación y a la revolución tecnológica. Entonces, queremos mirar cómo se transforma, cómo cambian las existencias y la percepción del conocimiento en esos entornos virtuales que cada vez están más alejados de los entornos físicos. Cómo nos dominan, cómo nos instrumentalizan, cómo es esa educación del docente frente al estudiante, cómo se mueven las universidades implementando todos estos escenarios y si realmente estamos hablando de una educación digital. Además de eso, podemos encontrar que hay muchos espacios en América Latina que nos van a demarcar. Por eso nos hemos planteado unos objetivos que nos pueden guiar dentro de un proceso de formación. Y el primero es determinar desde un estudio de caso de dos universidades colombianas cómo se instalan en la época de la revolución digital las formas y las estructuras que generan la discusión de los supuestos de disposición natural, la educación, la sexualidad, la muerte, el cuerpo mismo, en el sentido de la realidad determinados por la educación digital y la educación tradicional. Para poder llegar a eso, nosotros queremos identificar las realidades y los contextos que determinan la orientación de hábitos frente a los modos de hacer, de aprender y de vivir que impactan la enseñanza, desde la educación por disposición natural convenida y la educación mediada por las tecnologías. Además, vamos a realizar una encuesta desde los componentes sociales, culturales, tecnológicos, sexuales, donde se observe la realidad, la relevancia, perdón,
y la pertinencia de los escenarios de la educación tradicional y virtual. Queremos observar queremos caracterizar el sentido de la realidad determinada por la educación digital frente a la educación tradicional a partir del análisis de la relevancia, pertinencia e impacto en las dos formas de impartir educación. Determinar la metodología de investigación educativa en el marco de los problemas de la práctica educativa y las transformaciones socioculturales de la educación. Y por último, analizar críticamente el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación sobre los idearios de la construcción de conocimiento en educación. En ese sentido, llegamos a un punto en el que hemos encontrado tres escenarios importantes, que es la virtualidad de la educación, el aprendizaje adaptativo y la virtualidad en la educación virtual. Pues los autores que concebimos nos plantean que hay unos mitos que denominan la globalización y la tecnificación de las sociedades, ¿sí? Junto al advenimiento y la proliferación de manifestaciones de las llamadas tecnologías, que han incurrido en todo y sobre todo en esa educación virtual. Pero qué tan abierta, qué tan a distancia, qué tan incluyente, qué tan formativa, qué tan cercana a romper con los miedos y los mitos de la tradicionalidad ha sido la virtualidad de la educación. Otro elemento importante es el aprendizaje adaptativo. Y digamos que qué cambios produce cuando tú te adaptas a eso. ¿Cuáles son esas situaciones específicas que te acercan a ello? Por eso yo creo que entendiendo que la comprensión social hoy frente a la educación es un entramado de complejos específicos de realidad y diversidad académica que contemplan distintos escenarios. Es decir, no, es como llegar a un lugar y comportarme de cierta forma y en otro lugar de otra forma, pero estoy buscando ser adaptado a eso. Entonces son muchos escenarios los del aprendizaje adaptativo que incurren y que son fundamentales dentro de este tipo de formación. Y lo virtual, en la educación virtual, que Peña y Sánchez nos marca muy bien que lo virtual se ha convertido en un término de moda. Y esa polisemia y esa heterogénea genera una ambigüedad en el sentido de comprensión de ese concepto. Entonces debemos clarificarlo y dentro de la investigación lo usamos con ese sentido. Que muchas veces hay unos escenarios virtuales y hay una educación de la virtualidad que no es lo mismo y que no sirven para todo en el mismo caso. Y pues hablando un poco en general, la metodología que utilizamos o que utilizaremos dentro de esta investigación, que para que nos arroje todos los resultados que queremos, va a ser ese estudio de caso y va a estar enmarcado por 5 pasos donde vamos a diseñar el estudio de caso, vamos a recopilar la información, vamos a analizar esa información, se redactará un informe y se hará una diseminación de la misma que va a permitir que fundamentalmente las universidades elegidas puedan comprender y entender en qué punto están, cómo ha sido su evolución, el para qué de esa educación digital frente a la educación tradicional y si al regresar a una normalidad en Colombia y en el mundo se hace necesaria esa educación tradicional concebida desde lo tradicional en la educación docente estudiante, donde se imparte directamente esa formación, o realmente todas las herramientas de la educación digital hoy ya han absorbido esa educación tradicional y habría que evolucionar conceptualmente qué tipo de disposición natural tiene esa formación para cada uno de nosotros. En general sacamos unas conclusiones básicas de la investigación, pues nos permitirá pensarnos desde una epistemología de la educación y por ende un lenguaje nuevo y dinamizador de una educación incluyente para la transformación de las sociedades, como lo expresa Camposoto. También nos permitió acercarnos a los escenarios educativos en el rol de las TIC en la sociedad actual, poder pensar que la incorporación de la dimensión de lo virtual no solo está bajo lo tecnológico, sino de un enfoque humano y que nos permitirá comprender desde las propias áreas de la propia área de la educación cómo se están generando ese confort en las sociedades educativas del siglo XXI. Espero les haya gustado mucho. Muchas gracias a todos.